gracias esta mañana porque nos regalas el privilegio de poder mirar hacia ti y saber que toda nuestra existencia te pertenece y cumple un propósito solo en tus manos perfectas. Ayúdanos para entender el sentido de ser, de estar aquí como seres humanos, como hijos tuyos, siendo uno de ellos el adorarte a ti, Señor. Gracias, y te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para entender tu palabra. En Cristo, amén. Bien, hermanos, entonces, el propósito principal de nuestra existencia es alabanza, alabar a Dios. Ayúdeme leyendo estos dos versículos, Romanos 11:36, Romanos 14:8. Dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La razón de ser de nuestra existencia es darle la gloria a Dios. Dios se glorifica en nuestra existencia. No llegamos aquí para alcanzar un propósito egoísta. No llegamos aquí para alcanzar el éxito. Esas son mentiras que nos meten en la cabeza. El éxito real del ser humano y del Hijo de Dios es llegar a cumplir el propósito divino de nuestra existencia aquí. Y el propósito divino principal de nuestra existencia aquí es que Él se glorifique con ella, con nuestra existencia. Por esa razón, pase lo que pase con nuestras vidas, Dios dice, sea que vivamos, sea que muramos, realmente somos del Señor. Y el versículo de Romanos capítulo 11, de Él somos, por Él somos y para Él somos. Así que la gloria sea para Él. Dios organizó la alabanza. Me llama mucho la atención, usted cuando ha leído el Antiguo Testamento ha podido ver, sobre todo en el libro de las Crónicas, cómo estaba organizada la alabanza en el pueblo de Israel. Hay otros libros donde uno puede ver eso. Por ejemplo, ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 5, dice, además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con instrumento que he hecho para tributar alabanzas. Primer libro de Crónicas 23:30 dice, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, asimismo por la tarde. La alabanza a Dios en el culto en Israel era una sinfónica muy grande. Estos 4,000 que estamos hablando allí, eran solo los músicos, También habían cantores, estos que estaban allí, tenían instrumentos de música, y hay una diversidad de instrumentos de música que en el Antiguo Testamento se nos habla. Algunos de ellos, instrumentos de música de percusión, otros de viento, otros de cuerdas. Eran más o menos las clases de instrumentos que existían en esa época, pero había una diversidad. Y también de viento, como trompetas, había una especie de gaita, solo que el nombre en la Biblia es diferente, etcétera. Había una diversidad de personas tocando, pero también había una cantidad de cantores que estaban cantando, dirigiendo al pueblo de Israel para que ellos también participaran en el canto. Ahora, ¿se imagina usted cuántas personas estaban cantando? Dice la Biblia que cuando este pueblo se reunía a cantarle a Dios, se oía, las naciones que estaban alrededor de Israel oían a Israel cuando cantaban alabanzas a Dios. Ahora Dios organiza su iglesia
de una manera similar en algunos sentidos. La idea es que hay un grupo de personas que ayudan a los otros creyentes a participar de una de las escenas que Dios nos ha permitido, grandiosas que Dios nos ha permitido experimentar, y es usar nuestro cuerpo para adorarle, para cantarle. Cantar es un privilegio grande, hermanos. Además de ser una responsabilidad, cantar a Dios es un enorme privilegio, eterno, porque no es momentáneo. Cabe decir también que nosotros tenemos muchos prejuicios con respecto al canto. Algunos creemos que no podemos cantar, otros creen que no lo hacen bien, por eso no voy a cantar. Sin embargo, la orden es incondicional. Existen en toda la Biblia muchísimos verbos donde Dios ordena a su pueblo cantarle. Es una forma de impactar. También hay que reconocer que la nueva era que se ha metido en las iglesias posmodernas ha ingresado muchos conceptos. Por ejemplo, oía que es que Marcos Witt es uno de los salmistas, uno de los dones. No, todos los creyentes somos salmistas, porque cantamos salmos a Dios. No hay un creyente, así seas, aquel que no sabe cantar bien, no sabe manejar las cuerdas vocales, no sabe manejar su cuerpo para expresar la adoración cantada a Dios. Así sea ese es un salmista, porque es una persona que canta a Dios. También hay que reconocer que hay personas que Dios le ha dado cierto tipo de talento para ponerlo al servicio de la iglesia, para llevar la dirección de la adoración cantada. Está bien, pero eso no excluye a ningún creyente de la adoración. Hoy se habla mucho también del remá musical. Esta palabra remá es uno de los verbos usados por Dios en el Nuevo Testamento. Es una palabra griega para decir que la palabra de Dios tiene poder, que su palabra es poderosa y que su palabra específicamente tiene una orientación temática específica. Dicho de una manera, que cuando Dios dijo que voy a ejecutar esto o ejecuto esto, eso fue así. Pero hoy en día este concepto se utiliza para cuando alguien habla, entonces esa persona dice, es que lo que yo estoy diciendo es la remá de Dios. Pues la verdad es que la Biblia dice que la remá de Dios es esta, es la Biblia. Esa es la palabra de Dios. La palabra remá significa palabra. Entonces, la verdad es que hay mucha desinformación, sobre todo extraída a la mente de algunas personas que han usado el texto bíblico, lo han sacado de su contexto y dicen algo que Dios no dice. La Biblia habla de que la palabra de Dios como tal, toda es poderosa. Ahora, la Biblia también nos enseña que cuando cantamos debemos cantar de la palabra de Dios para asegurarnos que lo que estamos cantando es correcto, es verdadero, que no tiene errores. Por esa razón, hoy en día debemos estimular a que aquellas personas que Dios le ha dado ese talento de ejecutar instrumentos musicales, de componer canciones, que lo hagan para Dios, que lo hagan para Dios. Y eso es muy importante. Muy bien. Entonces nosotros tenemos dos tipos de responsabilidad en cuanto a la participación en el canto. Uno, individual. Todos tenemos que cantar. Todos tenemos que cantar. Yo tengo que cantar. Pero la iglesia como tal debe cantar. La iglesia como tal debe cantar. La iglesia
fue diseñada para cantar y la iglesia tendrá que seguir cantando. Así que aquí solamente estamos aprendiendo, hermanos. ¿Y sabe usted cómo se aprende a cantar? ¿Sabe usted cómo se aprende a cantar? Cantando. Así de sencillo. Cantando. En el baño, cuando esté por allá haciendo los huevos revueltos, cuando esté andando, cántele a Dios. Muy bien, entonces hay otra tendencia hoy en día. Hoy hay algunos que dicen, no, a mí no me gusta esa batería, a mí no me gusta ese piano, a mí no me gusta ese bajo. Entonces han impuesto sus gustos y entonces dicen, a mí lo único que yo acepto en mi iglesia es la guitarra. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer esa persona con la Biblia que está llena de instrumentos musicales? ¿Qué va a hacer? A mí me toca reconocer que yo solamente soy un ser humano. Y segundo, me toca reconocer que en la iglesia de Dios yo no tengo derecho a imponer mis gustos. Es Dios el que tiene el derecho de dirigir su iglesia y de traer aquí los instrumentos musicales que Él quiere. Obvio, bajo la dirección de las personas que Él está usando para la dirección de la iglesia, ¿correcto? Pero hay algunas personas que dicen, no señor, en mi iglesia no hay instrumento musical porque eso es mundano. Hermano, déjeme decirle que esta ropita que usted tiene puesta, no la hicieron en el cielo y se la trajeron a usted. La hicieron aquí en el mundo. Sí, honestamente. Todo lo que hay en este mundo es mundano. Por esa razón Dios dice que no ame el mundo. No ame el mundo. Así que con los instrumentos musicales mundanos nos toca adorar a Dios. Es más, cuando Dios le dijo a Jubal que construyera los instrumentos musicales y a David, porque Dios de alguna manera guió a David para que organizara la parte musical de Israel en esa época. Entonces, allí no estamos hablando de los gustos de una persona, aparte de los gustos de Dios. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar que hay una serie de instrumentos musicales, muchísimos, raros. Aún los músicos desconocemos. Vamos a meternos en materia. ¿Cómo debemos cantar? Bueno, he tratado de consolidar, porque la Biblia utiliza varios conceptos para hablar de boca, pero la Biblia dice que debe cantar con la boca. Debe cantar con la boca. Vamos a leer este versículo, Salmos 30, versículo 12. Dice así: por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. O sea que el concepto aquí es que cantarle a Dios es no estar callado en el momento del canto a Dios. Participar del canto. Participar del canto. Es impresionante lo que ocurre en el tiempo del canto. En usted. El canto no es solamente un ejercicio fisiológico. Es un ejercicio psíquico y también es un ejercicio espiritual. Cantar a Dios es un acto espiritual. Por esa razón, cuando cantamos, el concepto de usar la boca es todo este engranaje que nosotros tenemos. Dice el Salmo 98:4, cantad alegres a Jehová, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Me llama la atención el concepto de aplaudid, porque la idea del verbo no es esto. La idea del verbo es esto, aquí, que las cuerdas vocales, estaba pensando, ¿qué estaría pensando el traductor cuando está hablando de aplaudir? No sé si me permite un momentico, aquí están las cuerdas vocales, mírenlas allí están cerradas. En el momento de que usted comience a cantar ocurre esto, las cuerdas vocales se abren y comienzan a vibrar entre sí, a vibrar cada una de ellas.
Quizás ese sería el concepto que el traductor intentó imponer, pero realmente el concepto del verbo bíblico, del verbo hebreo aquí, es aplaudir, es abrir las cuerdas vocales para cantar fuertemente. Es más, da la idea de no solamente hacer vibrar, sino de calentarlas de tal manera que las cuerdas vocales sufran cierto tipo de esfuerzo. Esa es la idea del verbo allí. Por eso las dos palabras, miren, levantar la voz, o sea, cántele fuerte de tal manera que sus cuerdas vocales se sientan. Eso es lo que está diciendo Dios allí. Cánteme fuerte, que para eso lo hice un instrumento musical. Le hice unas cuerdas vocales fuertes para que me cante. ¿Qué les parece, hermanos? Para eso fuimos diseñados, para cantar. Para cantar. Y por eso la orden de Dios es, cante. Cante. Y hágalo de manera alegre. De tal manera que usted al cantar no sienta dolor aquí, porque la alegría se ha apoderado de usted. Eso quiere decir que el estado de ánimo de nosotros cuando le cantamos a Dios debe ser alegre, como dice la Escritura. Salmo 81:1 dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. La idea allí, bueno, si estuvieran una clase de música y ustedes fueran alumnos de música mío, yo le diría que cada uno de estos verbos está dándonos la clave de cómo debe ser la posición de nuestra garganta para que nuestra voz salga de mejor manera. Así que el término allí, aclamar, da la idea de cuando un ganso está graznando. Usted podrá ver y ellos abren todo el pescuezo, por supuesto, como es pescuezo, lo abren y hacen posible que salga con fuerza ese graznido. Esa es la idea. Que nosotros podamos esforzarnos en darle a Dios una expresión de adoración cantada a Él. Y el Salmo 30:12 dice, por tanto, a ti cantaré, Jehová, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Te alabaré para siempre. Dios diseñó nuestro cuerpo como el instrumento musical más completo para ser acompañado por otros instrumentos musicales como estos. Usted tiene varias cosas. Yo decía que usted es un instrumento musical, ¿cierto? O que nosotros somos unos instrumentos musicales. Cada uno de ustedes tiene tonalidad. Usted cuando habla, usted tiene un tono al hablar y se mueve los tonos. Cuando quiere los sube, cuando quiere los baja. O sea que usted está actuando como un instrumento musical. ¿Qué es? Hay algunas personas que son, mejor dicho, cuando ven una araña, pegan un tremendo chillido, ¿no? ¡Ah! Están utilizando el instrumento musical. Para Dios debemos utilizarlo de la mejor manera entonces. También decía que usted es un ser rítmico. Si usted mira, usted camina de manera rítmica. El cuerpo suyo lleva una secuencia al caminar. Usted no se ha dado cuenta, pero así es. El corazón suyo y los pulmones suyos llevan una frecuencia y sus movimientos llevan un ritmo, porque Dios lo hizo usted como un instrumento musical. ¿Y para qué lo hizo así? Para que le cante. Por esa razón, Dios dice, cante con la boca, pero también cante con el corazón. Vamos a leer
Colosenses 3:16. Todo junto, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, ¿qué significa eso cuando la Biblia dice que le cantemos con el corazón? Me llamó la atención de esto que di: quien canta con el corazón nunca canta mal. ¿Qué tal? Quien canta con el corazón nunca canta mal. La idea es que el corazón es el centro de nuestro ser. En el corazón es donde nosotros tomamos las decisiones para luego ejecutarlas. Por esa razón Dios dice que tiene que haber 3 aspectos. 1, la relación con la palabra. Cuando yo tengo relación con la palabra, porque el versículo dice que la palabra more en su corazón, que la palabra esté en su corazón. Porque al estar la palabra en su corazón, la palabra va a llevarlo a cantar como Dios dice en la palabra. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos hoy en día en las iglesias y en el mundo? Hay muchas personas que son músicos y son excelentes músicos, pero no conocen al Dios de la Biblia. No se mantienen en relación con la palabra. Por esa razón usted va a oír canciones, lo que le llamamos hoy en día canciones neutras. Esas canciones no dicen nada. Un cantante por ahí muy moderno decía: me robaste el corazón y ¿qué hiciste? Si usted busca en la Biblia nunca le va a decir que Dios le robó a usted nada, porque Dios no roba. ¿Cómo va a Dios en exigirnos a nosotros y a ordenarnos que no robemos si es un ladrón? Así pudiéramos. Un ángel llora. Usted va a buscar en la Biblia de Génesis 1 a Apocalipsis 22 y nunca va a encontrar que los ángeles lloraron. Jesús sí lloró. El ser humano sí lloró, pero nunca va a encontrar eso usted. Entonces, por esa razón, cuando la gente, los músicos, no se relacionan con la Biblia o la Biblia no influye sobre ellos, vamos a tener entonces lo que la Biblia dice: las más grandes herejías destructivas, las doctrinas demoníacas que se pasan por medio de aquellos que entonces ocupan el lugar de los verdaderos adoradores. Pero como son buenos músicos, entonces ya. No, hermanos, si no hay palabra de Dios influyendo sobre la vida de la voluntad del individuo, del corazón del individuo, este tipo de canto, por muy excelente que sea musicalmente, será alejado de la verdad. Entonces la acción de cantar surge como un acto de la voluntad activa. Dios quiere que usted cante porque usted está convencido que yo voy a cantar. Óigame, una de las razones por las cuales venimos aquí es eso. Me voy porque voy a alistar, esta semana voy a comer panela, voy a cuidar mi garganta para ir a participar en la orquesta que Dios tiene allá los domingos a las 9 de la mañana. Vamos a ir a participar de esa orquesta. ¿Así es? Vamos a ir a participar de esa coral. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. Una voluntad que es influida por la palabra para alabarle cantando. Toda persona debe participar de manera activa. De manera activa. Yo vengo a esto. Una de las razones por las cuales yo vengo a la iglesia es eso, para participar en el canto de manera comprometida a Dios. Pero la Biblia dice también que cante con gracia. ¿Qué es eso? O sea que yo debo como que ponerle cierto colorcito a la voz, debo subir, debo bajar. No. Esa no es la idea aquí. Esa no es la idea aquí. Hay un versículo aquí que me gustó y vale la pena que lo recordemos.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa eso, que cante con gracia? Hombre, que el origen del canto es la gracia de Dios. Es 1 de Corintios capítulo 15, versículo 10, donde Dios a través del apóstol Pablo dice: porque por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y qué es lo que soy? Soy un instrumento diseñado para cantarle a Dios. Soy un instrumento humano con sentimientos. El único instrumento, esto es un instrumento inerte, eso hay que ponerle electricidad para que funcione. Pero el instrumento que es usted tiene electricidad propia. No necesita más nada. En cualquier parte canta. Debajo del agua puede cantar. En el desierto puede cantar. En el avión puede cantar. En el carro puede cantar. Donde sea puede cantar. ¿Correcto? No sé si usted habrá oído, pero he oído hasta dormidos cantando. Mi abuela era una de ellas que cantaba dormida. Himnos a Dios. El origen del canto es la gracia de Dios. Me salto al tercer punto. El tema del canto es la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Esta mañana cantábamos de la gracia de Dios que nos salvó. ¿Qué hizo la gracia de Dios? Salvarnos. Cantamos el himno 300, sublime gracia, que nos salvó. Un infeliz era yo. Porque precisamente la gracia es el atributo de Dios de mirarnos con misericordia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro pecado nos había arropado absolutamente. ¿Y qué hizo Dios? Se movió a gracia, a misericordia, a amor, y mandó a su Hijo a morir por nosotros para poder sacarnos de esa condición. Por esa razón leíamos el versículo anterior: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la gracia es el tema para cantar. Todo lo que Dios hizo, inmerecible. Todo lo que Dios está haciendo, sin que lo merezcamos. Y todo lo que Dios hará, sin merecimiento alguno. Sin obra de nosotros. Por esa razón, la gracia es el tema para cantar. Miremos el himnario de nosotros y mire qué cantidad de himnos, ¿verdad? Cuán grande es Él. El himno 3, el himno 4. Esa es la idea. Pero la Biblia también nos enseña que es la gracia la que nos da la energía para que le cantemos a Dios. La gracia es la que nos energiza, nos da la fuerza para que todos los días abramos nuestras bocas y hagamos que las cuerdas vocales suenen en adoración a nuestro Dios. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Otra manera de cantar, ¿cuál es? Cante con salmos. Cante con salmos. Bueno, ¿qué es un salmo? Un salmo es un canto acompañado de instrumentos musicales. Ese es el concepto primario. Es un canto acompañado de instrumentos musicales. El concepto de salmo es que mientras se está cantando, se están rasgando instrumentos de cuerda. Esa es la idea. Mientras se están cantando a Dios, se están rasgando instrumentos de cuerdas. Obvio que también otras clases de instrumentos, como de percusión, pero normalmente el concepto que nos transmite la palabra salmos es eso. Por esa razón,
usted va a encontrar en el libro de los Salmos, ¿verdad? La mayoría de los salmos fueron compuestos por un músico que también fue rey, que también fue pastor, que mató a un gigante y que ustedes no saben quién es. Ah, bien, que sí sabían. David. Muy bien. Y me llama la atención que al principio, en la parte del inicio del salmo, dice Salmo de David. O Salmo, ¿cuál es el concepto aquí? Que es una pieza musical que se está cantando o fue diseñada para que se cante acompañada de instrumentos musicales. Entonces, gracias a Dios por los instrumentos musicales. Fue Dios quien dio origen a ellos. Gracias a Dios por el talento que les da a algunas personas para tocarlos. Y gracias a Dios porque ellos deben estar sujetos al canto de alabanza a Dios, acompañando. O sea que las voces de nosotros deben estar así, puestas sobre los instrumentos musicales. ¿Haciendo qué? Exhibiendo los atributos de Dios. Eso es un salmo. Eso es un salmo. Por esa razón, el libro de los salmos, usted va a leer y lo que hace el libro de los salmos es hacer una exposición de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Eso es. Ahora, no quiere decir que hoy en día no se compongan salmos. Cada composición musical basada en escritura, donde se exhiban los atributos y los hechos de Dios, acompañada con instrumento musical, es un salmo. Salmodiar es eso, cantarle a Dios acompañando con instrumento musical. ¿Correcto? Salmo es una composición poética musical para exaltar los atributos y actos divinos. El ejemplo de ellos es el libro de los Salmos. El Salmo 9 dice al músico principal, o sea, al director de la música, esa es la idea, sobre Mudlaben, Salmo de David, Mismor le David, es el concepto del hebreo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Un salmo, eso es lo que hace, contar las maravillas de Dios, todos los hechos de Dios. Pero también debemos cantar con himnos. Con himnos. Cualquier persona diría, bueno, eso significa que yo tengo que comprarme un himnario. Para cantar con himnos, entonces yo debo tener un himnario. Ese no es el concepto. Ojalá que los himnos que hay aquí, todos, tengan el concepto de que es una composición musical para celebrar la grandeza de Dios. Esa es la idea. Es una composición musical. Ese es un himno. Un himno es una composición musical. Miren ustedes, el concepto de salmos era cánticos acompañados de instrumentos musicales. El concepto está basado en que es una composición musical para exhibir, para loar los atributos de. Es posible que haya himnos aquí. Hay himnos aquí, hay himnos que no deberían estar aquí para que esto pueda llamarse himnario. Voy a darles uno. Tú necesitas mis manos. ¿Cómo así? En lugar de exhibir la grandeza de Dios, estamos hablando de un Dios necesitado, lo cual es absolutamente contrario a lo que dice la Biblia. ¿Qué necesita Dios? Nada. Entonces ese no es un himno. Ese no es un himno porque ¿qué elementos de la grandeza de Dios exhibe? Y mejor no sigo revisando, ¿correcto? Pero un himno, para ser himno, es una composición musical que exhibe la grandeza del ser divino, sus actos.
sus actos. Así no aparezcan en este himnario o en cualquiera, hay composiciones musicales que exhiben la grandeza de Dios y por eso bíblicamente se llaman himnos. ¿Estamos? Muy bien. Cantamos algunos coros y le llamamos coros porque no están en el himnario, pero son himnos. Dios de pactos es un himno. Es un himno. Jesús, Señor de la creación, es un himno de alabanza. Está celebrando la grandeza, está exhibiendo los atributos. Son himnos. ¿Correcto? Muy bien. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Mateo capítulo 26:30 dice: cuando hubieron cantado el himno, se cree que habían cantado un pedazo del libro de los Salmos. El Señor Jesús ahí con los discípulos. Bueno, cante, pero cante con cánticos espirituales. ¿Qué significa eso? Cánticos espirituales. Bueno, vamos a redondearlo así. Espirituales es aquello que ejecuta el Espíritu Santo. Y el término cántico se refiere a composiciones poéticas, poemas que luego van a ser acompañados con instrumentos musicales, por supuesto, pero el concepto es más amplio que la música. El término cántico es una oda. Cuando en la antigüedad, creo que tengo algo allí, bueno, ahora más tarde, en la antigüedad los reyes o los ejércitos iban y vencían a otros ejércitos. Cuando entraban al pueblo, cuando entraban a la ciudad, entonces todas las personas salían a la calle y comenzaban a hacer exhibiciones, a cantarle, a decirle cosas. ¿Recuerdan ustedes cuando David mató a Goliat? Entonces todo el pueblo salió a la calle y ¿qué decían? Decían: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Eso era, y lo hicieron de una manera rítmica, poética, de una manera poética. Le pusieron como una especie de poesía, que la gente lo decía, lo declaraba, lo hablaba. Esa es la idea, hacer composiciones poéticas dirigidas por el Espíritu Santo a Dios. Eso se hace por el control que tiene el Espíritu Santo en el creyente. Si usted tiene el privilegio de ser músico, utilice ese recurso, someta su vida al Espíritu Santo y podrá ser usado por para componer canciones, para componer odas donde se exhiba la grandeza de Dios. 7. Cante, pero cante con inteligencia. La Biblia dice eso, ¿no? Vamos a leer este versículo. Me acompañan leyendo 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. Voy a pedirle a ustedes que lo lean de manera fuerte para que el micrófono lo capte. Dice así: 1, 2, 3. Resulta que Dios nos hizo un instrumento para cantarle, pero es el único instrumento que también es una persona. Es una persona. Ser persona significa que se tiene voluntad, que se tiene sentimientos o emociones y que se tiene también la sensibilidad. Voluntad, se tiene razonamiento y se tiene
sensibilidad. Esos tres elementos. Dios, ya hablamos de corazón, que se refiere a la voluntad. Ahora Dios dice, usted tiene que usar su mente. Use su mente para tener la lógica de lo que canta. Hoy en día se ven tantas cosas en el mundo, tantos engaños, incluyendo en el mundo evangélico, utilizando el recurso de la música. Dios dice que usted debe cantar con la capacidad de entender y razonar sobre lo que está cantando. Cuando Dios nos habla de que le cantemos, es una pedagogía activa. Cuando usted está cantando, Dios le está enseñando su palabra. Está cantando su palabra y la palabra se está quedando en su corazón. Usted está entendiendo la palabra para llevarla a la aplicabilidad. Pero cuando no es la palabra lo que usted canta, entonces vamos a resultar inmersos en los tentáculos de la falsa doctrina, del engaño demoníaco. Por esa razón, cantar con el entendimiento indica que usted no cante a ciegas. Hace unos años el mundo cristiano se conmocionó porque después de un artista haber expuesto en su álbum musical una canción donde todo el mundo la cantó, entonces aparece una señora diciendo que es una bruja y que esa canción la compuso a ella y que ella se la compuso fue a Satanás. ¿Sí recuerdan? Cuán bello es el Señor. ¿Dónde está el entendimiento aquí? Hoy hay algunas personas que dicen, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor. Pero no conocen la doctrina bíblica sobre lo que es el fuego. Hay algunos que dicen, Señor, dame más amor, dame amor. Pero la Escritura dice que el amor de Dios ya fue derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿para qué va a cantarle usted a Dios? Pidiéndole algo que ya Él le dio, contradiciendo lo que Él dice en su palabra. ¿Se da cuenta la incoherencia? Es que cantarle a Dios no es solamente tirarle las ideas a Dios. Usted interactúa con Dios cuando canta. Él es persona y usted es persona y Él recibe su canto. Entonces, en el contexto del uso de la música en la idolatría pagana, esta era usada para manipular las emociones. Por esa razón Dios dice en ese momento, cante, pero cante con el entendimiento, porque las falsas doctrinas usan la música para manipular a la gente. Usan la música como un recurso para bloquear la persona, para que la persona ejecute lo que ellos quieren de ellos, para lograr propósitos. Esa es la idea. Usted debe ser consciente de lo que canta. Y por último, cante como un sacrificio. Bueno, hermanos, otra vez nos tocó leer, creo que es el último versículo para leer. Voy a pedirles que lean ustedes bien fuerte. La Biblia dice así, 1, 2, 3. Bueno, uno de los sacrificios que hacemos cuando venimos a adorar a Dios es cantarle. Por esa razón se llama el sacrificio de alabanza. ¿Eso qué significa? Alabanza indica, nosotros venimos aquí a ofrecerle a Dios. Uno de sus sacrificios es darle elogios. ¿Hay algunas cosas que elogiar de Dios? Es interesante. ¿Cuántas cosas podemos elogiar de Dios? Y no vamos a terminar. No vamos a terminar.
En esta mañana podemos elogiar su grandeza, su misericordia, su fidelidad, su amor y tantas cosas. Elogiamos su persona, elogiamos sus actos. Es el reconocimiento de Dios, de sus actos, de su persona. Por esa razón, cuando venimos a dar el sacrificio de alabanza a Dios, venimos con una actitud sacrificial. A cantar para agradarle a Él, no para agradarme a mí, no para agradar a ninguno. Yo vengo aquí para cantarle a Dios. ¿Qué importa que a los demás no les guste mi voz? Yo vengo aquí para agradarle a Él. Es un sacrificio a Él. Dios no me pidió que le sacrifique a ninguno de ustedes. Es a Él. Es a Él. Usted se va a dar cuenta que hay diversidad de voces, ¿cierto? De pronto la voz suya es alta, de pronto la voz suya es más opaca. No importa cuál sea su voz, déle el sacrificio de alabanza a Dios. Cantar como un sacrificio a Dios, exhibiendo sus atributos, exhibiendo sus acciones. Cantar con una actitud de reverencia, eso es. Cantar con una actitud de agradecimiento por hacerme partícipe del privilegio de cantarle. Sacrificio de alabanza. La idea es alabar, es exaltar públicamente la grandeza de la persona y los hechos de Dios en forma narrada, acompañado con música, en forma poética. Pero el sacrificio de alabanza es personal. Eso indica que nadie puede sustituirte a ti. Nadie. Tomen, llévenme ahí el sacrificio de alabanza. Yo se lo mando por WhatsApp al pastor. O se lo mando a vía... No. Esto es personal. Es usted el miembro de esa gran coral, de esa gran sinfónica que Dios tiene para adorarle, para adorarle. Nadie puede sustituir a un creyente en la tarea de adorar y alabar a Dios. Los instrumentos solo son ayudas. Solo son ayudas para el instrumento natural diseñado por Dios, personal que es usted. Muy bien. Concluimos, hermanos, aquí. Fuiste hecho para cantar a Dios, hermanos, ¿sí o no? El instrumento más completo eres tú. El instrumento más completo. Así que practica en el baño, en la cocina, haciendo deporte, donde sea. Y prepárate cada vez que Dios te da el privilegio de venir a cantarle. De venir a cantarle con ese gozo, con esa alegría. Con esa alegría. Usa todo lo que tienes y eres para cantarle. Cantar es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y ahora sí, vamos a recordar cuáles son las formas de cantarle a Dios. A ver, ¿cómo cantarle a Dios? Con la boca, ya sabemos, ¿no? Y en la boca nosotros tenemos unas cuerdas bucales. Es interesante, ¿no? Bueno, por ahí está la guitarra. La guitarra necesita una caja resonántica. Nosotros tenemos varias cajas resonánticas. Una de ellas está aquí en el pecho. Son resonadores que hacen posible que cuando usted cante, se sienta, se vea. Hay otros acá, los resonadores acá. Hay varias clases de resonadores que nosotros tenemos. Somos una caja de resonancia. Por esa razón, algunas personas pegan un chillido que le quedan los oídos a uno, ¿cierto? Y otras utilizan ese recurso para sacar la mejor nota para Dios. Entonces también debemos cantarle con él, con el corazón, también ¿con qué? Con gracias, sí señor. Además está eso con salmos, también con himnos, con cánticos espirituales, muy bien. Y por último, como sacrificio a Dios. ¿Qué le parece si cantamos nuevamente el 46? ¿Está bien?
¿Está bien? Vamos a pedir a mi hermano Ricardo que nos ayude aquí con el micrófono. Y yo me voy para allá para el piano mientras vienen los músicos, los otros músicos. Y ustedes se ponen en pie para que ese... Nuestro buen Dios y Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos instruyes, tú nos enseñas, Padre Santo, y a través de tu Espíritu Santo nos haces entender cada una de las cosas que quieres mostrarnos. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho unos instrumentos para alabanza tuya. Señor, nuestro cuerpo es templo de tu Espíritu Santo y hemos sido formados para la gloria y para la honra tuya. Te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la exposición de ella. Y gracias, Padre, por la obra que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén